Hoy vamos a ver de giróscopo, giroscopio y precesión el ejercicio resuelto número 3. Análisis de la ecuación de precesión. Para analizar la ecuación de precesión angular vamos a considerar dos giróscopos formados, uno por un cilindro sólido de 3 centímetros de diámetro y el otro por un cilindro hueco de pared delgada también de 3 centímetros de diámetro, ambos de 3 milímetros de ancho y 22 gramos de masas, unidos a un eje de 5 centímetros de largo que pasa por dos aros metálicos perpendiculares entre sí de masa despreciable, como se muestra en la figura. A. Analizar la influencia en la ecuación de precesión angular de la masa y el momento de inercia del volante. B. Graficar la velocidad angular de precesión, el cociente porcentual de los momentos angulares debido a la precesión del giróscopo y a la rotación del volante, y la fuerza centrípeta, todos en función de la velocidad angular de cada volante. Bien, tenemos acá estos dos giróscopos que tienen las mismas dimensiones, pero la diferencia es que este es un cilindro sólido macizo y esto es un cilindro sólido de pared delgada, o en inglés pipe. Lo que tenemos que hacer es graficar la velocidad angular de precesión, es decir, acuérdense que como el volante gira con una velocidad angular, empieza a rotar con este movimiento raro que se llama precesión. En vez de caerse el volante al piso, empieza a rotar sin caerse. Esta velocidad angular de precesión la tenemos que escribir y graficar en función de la velocidad angular de rotación del volante para los dos. Y después lo que tenemos que analizar es cuáles son los momentos angulares de cada giróscopo. Acuérdense que por estar girando un cuerpo sólido con velocidad angular tiene un momento angular, como vimos en el video de teoría, y como todo este cuerpo, todo el volante gira en torno a este eje de rotación, también tiene un momento angular que es el momento angular de precesión. Tenemos que graficar estos cocientes y por último tenemos que analizar la fuerza. Acuérdense que sobre el volante actúa el peso y como reacción al peso actúa una fuerza normal en el apoyo. Esto está apoyado, no está unido. Ninguno de los giróscopos está unido acá, sino que simplemente está apoyado. Podemos agarrar y ponerlo en otro lado como hemos visto en los videos anteriores. Este peso genera un torque que es el que hace que tenga el movimiento de precesión. Pero como el volante gira en una trayectoria circular en torno a este eje, que lo habíamos llamado Z, pero puede tener cualquier nombre, tiene una fuerza centrípeta. En todo momento este volante tiene una fuerza centrípeta apuntando hacia el eje de rotación. Todas estas cosas son las que tenemos que calcular y graficar para entender bien cómo funciona un giróscopo y cómo funciona esta ecuación de velocidad angular de precesión que demostramos en el video anterior. Bien, lo que vamos a hacer ahora es dimensionar este giróscopo. Vamos a agarrar cualquiera de los dos porque son similares. Nos dicen que este eje tiene 5 centímetros de largo. La distancia a la que se encuentra el volante del punto de apoyo de 2,5 centímetros. El ancho de este cilindro sólido de 3 milímetros y el diámetro es de 3 centímetros. Como siempre vamos a identificar los datos y las incógnitas y nos dicen que el radio es de 1,5 centímetros, la masa de 22 gramos, la longitud del eje de 5 centímetros, el ancho del cilindro es de 3 milímetros. Estos son los datos. Fíjense que la masa es solamente la masa de este volante, de este cilindro sólido. Y nos dicen que estos aros y este eje tienen masa despreciable. Lo que nos piden es ver qué relación hay entre la velocidad angular de precesión y la masa. Entre la velocidad angular de precesión y el momento de inercia, tenemos que graficar la velocidad angular de precesión en función de la velocidad y tenemos que graficar el cociente porcentual de los momentos angulares debido a la precesión y a la velocidad angular del volante en función de la velocidad angular, y tenemos que graficar la fuerza centrípeta en función de la velocidad angular del volante. ¿Por qué nos piden graficar esto? Si ven el video de teoría donde demostramos la ecuación de velocidad angular de precesión, habíamos asumido que el momento angular debido a la precesión, es decir, este momento angular,
era despreciable, era igual a 0 con respecto al momento angular debido a la velocidad angular. Esto es así y se lo puede asumir siempre y cuando el volante gire con una gran velocidad angular. Y eso es lo que queremos ver en número, cuánto tiene que ser. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escribir la ecuación de velocidad angular de precesión que vimos en el libro de teoría para un giróscopo que nos dice que la velocidad angular de precesión es igual al peso del volante, en este caso este cilindro sólido, por R, que es la distancia del eje de rotación hasta el centro de masa del cuerpo del volante, dividido el momento de inercia del volante por la velocidad angular a la que está girando respecto a su eje de simetría. Acá R es esta distancia de 5 centímetros dividida a 2, que le hemos puesto LB. Este video lo estoy haciendo de vuelta porque acá me había equivocado cuando simplifiqué por no poner LB. Había dejado R y ahora cuando escribimos el momento de inercia de un cilindro sólido, que vimos en la teoría que es un medio de la masa por el radio al cuadrado, y lo reemplazamos acá donde está el momento de inercia, nos queda esta ecuación que nos dice que la velocidad angular de precesión es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por LB. Yo había dejado este R y había simplificado con este R y son distintos. Un usuario del canal me dijo, fíjate que me parece que te has equivocado, y efectivamente me había equivocado, entonces estoy haciendo el video de vuelta. Por suerte todos los cálculos hechos en Excel lo hice aparte y están bien. Así que bueno, tengo que hacer de vuelta esta parte, pero eso es lo bueno de los usuarios que hacen los ejercicios que yo hago o los analizan bien, porque como yo hago todo solo y muchos de estos problemas los invento yo mismo, o la mayoría, por más que los reviso a veces no me doy cuenta el error, y donde he revisado mucho es en el Excel, y en el Excel está bien pero acá estaba mal. Entonces bueno, estoy haciendo de vuelta el ejercicio. Fíjense que ahora podemos simplificar la masa con la masa, y este 2 que está dividiendo lo pasamos acá multiplicando, y nos va a quedar que la velocidad angular de precesión del cilindro sólido, es decir, este giróscopo, es igual a 2 veces la aceleración de la gravedad por LB, que es la distancia desde este eje donde apoya el volante, dividido el radio del cilindro al cuadrado por la velocidad angular. Ahora tenemos que hacer lo mismo con este giróscopo, y para ello lo que vamos a hacer es escribir de vuelta la misma ecuación. Donde está R volvemos a reemplazar LB. Fíjense que en ambos casos, como estos giróscopos son iguales, solo lo que cambia es que uno es un cilindro sólido y este es un cilindro hueco, la distancia LB es la misma. Ahora el momento de inercia, como vimos en los videos de teoría, es la masa por el radio al cuadrado en el caso de un cilindro sólido. Si reemplazamos el momento de inercia donde está el momento de inercia en la ecuación de velocidad angular de precesión, nos va a quedar que la velocidad angular de precesión del cilindro de pared delgada es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por LB dividido la masa por R al cuadrado por la velocidad angular. La masa se simplifica con la masa, reescribimos esta ecuación y nos queda que la velocidad angular de precesión de este giróscopo es la aceleración de la gravedad por la distancia al centro de masa del cilindro dividido el radio del cilindro al cuadrado por la velocidad angular con la que está girando en torno a su eje de simetría. Fíjense que acá parece que gira despacio, pero en realidad este disco gira muy rápido. Esto es como cuando vemos los autos de carrera que parece que la rueda está parada, pero van como a 300 km por hora. Bien, acá también gira rapidísimo, como a 3000 revoluciones por minuto o mucho más. Y bueno, se ve como que va lento. Ahora, si comparamos las ecuaciones de este giróscopo de cilindro sólido girando con una velocidad angular de precesión, que acabamos de obtener esta ecuación, que nos había dado que la velocidad angular de precesión es 2 por la aceleración de la gravedad por LB dividido el radio al cuadrado por la velocidad angular, y comparamos esta ecuación con la que acabamos de obtener para el giróscopo de cilindro sólido, lo primero que vemos es que la masa de los giróscopos, es decir, la masa de estos cilindros, sea cualquiera de los dos, no influye en la velocidad angular de precesión. Pero si volvemos a las ecuaciones vemos que sí influye la longitud, es decir, la separación a la que está el cilindro del eje de rotación, que es este, en este caso también es este, que es el apoyo, que mientras más grande es, más grande la velocidad angular de precesión.
y también depende el radio de los cilindros. Mientras más grande es el cilindro, más chica es la velocidad angular de precesión. Es decir, que si aumentamos el largo de este eje, en cualquiera de los dos casos, la velocidad angular de precesión aumenta. Pero si aumentamos el radio del cilindro de forma que tiene más momento de inercia, la velocidad angular de precesión disminuye. Podemos decir entonces como conclusión, respondiendo a la pregunta que nos pide analizar si influye la masa, el momento de inercia o qué es lo que influye en la velocidad angular de precesión, podemos responder ahora que la velocidad angular de precesión no depende de la masa del volante, pero sí de su momento de inercia y distancia al eje de rotación. Bien, y de ahí hemos respondido la primera parte de este ejercicio. Ahora lo que nos piden es tener las ecuaciones y graficar los momentos angulares de los giróscopos. Si se acuerdan, habíamos visto en ejercicios anteriores y en el video de teoría que debido a la alta velocidad angular con la que gira este volante, el momento angular que tiene es muy grande. En este caso es si dejamos justo quieto al volante girando acá así rápido, tenemos este vector de momento angular. Pero como todo el volante gira con velocidad angular de precesión, también tiene un vector de momento angular debido a la precesión. En realidad este vector es muy chiquitito, pero para que lo veamos claramente lo he hecho más grande. Aún así, ahora lo vamos a calcular para ver qué proporciones tienen y a partir de qué proporción el giróscopo se cae al piso. Entonces, vamos a escribir la ecuación de momento angular que vimos en la teoría, que nos dice que el momento de inercia del volante por la velocidad angular. Pero el momento de inercia del cilindro sólido es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Reemplazamos el momento de inercia del volante todo este lado de la igualdad y nos va a dar que el momento angular debido a la velocidad angular del volante del cilindro sólido es un medio de la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular. Y ahora el momento angular debido a la precesión es el momento de inercia del volante respecto al eje Z. Bien, el eje Z vamos a decir que es este, que es el eje con respecto al cual el volante gira con velocidad angular de precesión, que es esta, así girando. Y para este caso tenemos un cilindro sólido que gira perpendicular a su eje. Esta ecuación la sacamos de tabla y lo que nos falta es que el eje está en el centro de masa y en este caso está a una distancia LB o LE sobre 2, que es esta, separado. Entonces aplicamos el teorema de Steiner. Si no se acuerdan, tenemos video del teorema de Steiner, no solo la teoría sino muchos ejercicios, lo revisan ahí. Pero nos da esto, que el momento de inercia es igual a un cuarto de la masa por el radio al cuadrado más un doceavo de la masa por el ancho al cuadrado más la masa por la distancia al cuadrado, que es LB, que es 2,5 centímetros. Vamos más rápido porque si no es interminable este ejercicio. Y el teorema de Steiner hemos hecho muchos ejercicios video atrás en la otra unidad. Pero, ¿por qué esta diferencia? Porque acá, en este momento de inercia, el cilindro gira en torno a su eje de simetría, que es este eje. Y en este momento de inercia gira, fíjense dónde está el cilindro, girando respecto a este eje. Y en vez de girar por su eje de simetría, gira por un eje perpendicular. Si reemplazamos, nos queda que el momento angular de precesión es un cuarto de la masa por el radio al cuadrado, más un doceavo de la masa por el ancho al cuadrado, más la masa por la distancia, que es LB, dividido al cuadrado, por la velocidad angular de precesión. Lo que nos piden que grafiquemos es este cociente de momentos angulares. Es decir, lo que tenemos que hacer es graficar porcentualmente el momento angular debido a la precesión dividido el momento angular debido a la rotación que tiene en torno a su eje de simetría el volante en función de la velocidad angular. Porque si se fijan, ambos momentos angulares están en función de la velocidad angular. Y en este caso, que está en función de la velocidad angular de precesión, la velocidad angular de precesión también es función de la velocidad angular del volante. Bien, esto es para este giróscopo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro. Fíjense que acá puse vuelta LE. LE es toda la distancia y LB es LE sobre 2. Entonces, en este caso el momento angular es igual, el momento de inercia por la velocidad angular, pero el momento de inercia de un cilindro de pared delgada es la masa por el radio al cuadrado. Si reemplazamos, nos queda que el momento angular, debido a la rotación del cilindro de pared delgada en torno a su eje de simetría, es la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular.
Ahora, para el momento angular debido a la velocidad angular de precesión, el momento de inercia respecto al eje Z. Es decir, qué momento de inercia tiene este cilindro girando en torno a un eje perpendicular a él y que encima está desplazado una distancia LB. Entonces, para este caso nos vamos a las tablas y encontramos este momento de inercia, que es un 12avo de la masa por 6 veces el radio al cuadrado más L al cuadrado, que es la longitud del cilindro. Pero además nosotros estamos desplazados, este eje de rotación no está acá, sino que está por acá. Tenemos que aplicar de vuelta el teorema de Steiner. Nos va a quedar que el momento de inercia es un 12avo de la masa por 6 veces el radio al cuadrado más el ancho al cuadrado más la masa por la distancia al cuadrado. Todo esto es el momento de inercia del cilindro girando en un eje perpendicular a él, y todo esto es el teorema de Steiner. Bien, si ahora reemplazamos en esta ecuación el momento de inercia, en esta la velocidad angular, ponemos la velocidad angular de precesión, nos queda que el momento angular debido a la precesión es un 12avo de la masa por 6 veces el radio al cuadrado más el ancho al cuadrado más la masa por la distancia al cuadrado por la velocidad angular de precesión. Ahora también tenemos que hacer lo mismo, y esto es hacer los cocientes porcentuales del momento angular debido a la precesión dividido el momento angular debido a la velocidad angular de rotación del volante, y todo esto en forma porcentual, es decir, por 100, en función de la velocidad angular. Como dijimos recién, este momento angular está en función de la velocidad angular, y este momento angular debido a la precesión está en función de la velocidad angular de precesión, que a su vez está en función de la velocidad angular. Bien, no vamos a hacer cuenta con esto, yo lo he hecho en Excel. Lo que vamos a hacer es gráficas. Entonces, vamos a empezar graficando la velocidad angular de precesión del cilindro sólido, que nos había dado que es 2 veces la aceleración de la gravedad por LB, que es este LE dividido 2, dividido el radio al cuadrado por la velocidad angular. Y para el cilindro sólido de pared delgada, que este giróscopo de acá arriba, nos había dado que era la aceleración de la gravedad por LB dividido el radio al cuadrado por la velocidad angular. Y habíamos dicho que exactamente para este cambio de geometría entre este giróscopo y este giróscopo, la velocidad angular de precesión es exactamente el doble en este giróscopo de cilindro sólido, que tiene un momento de inercia que es la mitad. Como es exactamente la mitad, la velocidad angular de precesión es exactamente el doble. Bien, esto lo vamos a graficar en función de la velocidad angular del volante en Excel. Yo ya lo hice todo en Excel, entonces tenemos acá la velocidad angular del volante en revoluciones por minuto, para que más o menos tengamos una idea rápida de a qué velocidad está girando, y acá la tenemos en radianes por segundo para poder hacer las cuentas. Acuérdense que las cuentas las hacemos en la unidad del sistema internacional, pero a veces es más fácil ver cuántas revoluciones por minuto está girando. Escribimos estas ecuaciones en Excel y nos va a dar esto, que es la velocidad angular de precesión del cilindro sólido y la velocidad angular de precesión del cilindro hueco de pared delgada. Acá simplemente escribimos en la primera celda la fórmula, esta ecuación, fijamos bien las partes que hay que dejar fija y arrastramos para abajo. Lo mismo en este caso. Y acá también tenemos la velocidad angular de precesión en radianes por segundo y en revoluciones por minuto. También hemos marcado en rojo puntos críticos que vamos a analizar más adelante en las gráficas. También vamos a hacer estas ecuaciones que escribimos recién en función de la velocidad angular, que es esta, y las calculamos con Excel. Hacemos Excel porque es muy difícil hacer tantas cuentas a mano y seguramente nos vamos a equivocar. Hacemos lo mismo para el cilindro sólido pared delgada, es decir, graficar estos cocientes de momentos angulares y los calculamos en Excel. Bien, todo esto lo vamos a analizar en las gráficas. No vamos a ver numerito por numerito, sino que lo analizamos en las gráficas. Y si no saben usar Excel, me dicen en los comentarios y les enseño a usar Excel, pero ya a esta altura, si son estudiantes de ingeniería o de licenciatura, tienen que aprender a usarlo. Todas las cuentas grandes y casi todos los proyectos se hacen en Excel. Lo que vamos a hacer con esto es la gráfica. Ahora estamos con el cilindro sólido, que es este. Esto es la velocidad angular de precesión, que está acá, en función de la velocidad angular del volante. Y nos da una curva así, que es una hipérbola. Pero si se fijan, a bajas velocidades
la velocidad angular de precesión es muy alta. Entonces, esta gráfica que vemos acá es la de esta ecuación. Y si analizamos a las 20.000 revoluciones por minuto, este volante girando a 20.000 revoluciones por minuto, la velocidad angular de precesión, es decir, la velocidad con que gira el giróscopo de precesión, es de 10 revoluciones por minuto. Ahora, a 3.000 revoluciones por minuto, cuando el volante ha bajado a 3.000 revoluciones por minuto, la velocidad angular de precesión es de 65 revoluciones por minuto. ¿Y qué pasa si el volante gira más despacio y la velocidad angular de precesión aumenta? Bien, lo que pasa en un giróscopo de juguete como este, que en el video anterior vimos una foto de cómo son, se cae. Es decir, empieza a sacudirse y se cae al piso. ¿Por qué? Porque ya no puede seguir con movimiento de precesión. La explicación la vamos a ver más adelante, en un ratito más. Entonces, esta zona roja significa que la ecuación no es válida. Esta ecuación da esta curva, pero ya en la realidad no se puede cumplir porque el giróscopo se cae al piso. Y más o menos en esta franja de velocidades ya empieza a haber sacudones raros en el giróscopo cuando está precesando. Es decir, que es una zona inestable. Y a partir de ahí ya es estable. Si gira más de 3.300 revoluciones por minuto, un giróscopo de estos, que son los de juguetes clásicos, se mueve con precesión en forma estable. Y mientras más rápido esté girando este volante, es decir, mientras más fuerza hagamos cuando tiramos el hilito para hacerlo girar, mientras más grande la velocidad angular del volante, más baja va a ser su velocidad angular de precesión. Y que lo bueno, que no podemos medir, salvo que tengamos un aparato electrónico, cuál es la velocidad angular a la que gira el volante. ¿Quién va a medir 30.000 revoluciones por minuto? Pero sí es fácil medir con un cronómetro la velocidad angular de precesión. Venimos a la gráfica, entramos con la velocidad angular de precesión y vemos cuál es la velocidad angular del volante. Ahora, si escribimos la gráfica de los cocientes del momento angular de precesión respecto al momento angular del volante, también es la Ramón hipérbola. Y si vemos el giróscopo quieto, tenemos el momento angular debido a la rotación del volante, que es mucho más grande de lo que se ve acá, y tenemos el momento angular debido a la precesión. Acá están los porcentajes y fíjense que acá está el 5%, es decir, este vector es el 5% de largo de lo que es este vector. Acá tenemos el 10, el 15, el 20. En la práctica, la realidad es que para cuando gira a 20.000 revoluciones por minuto, el volante, que es una velocidad a la que el giróscopo está muy estable, hace un movimiento de precesión perfecto. Este cociente es del 0,3%, es decir, este vector es menos del 0,3% del largo o de la magnitud de este vector. Pero a la velocidad que el giróscopo se cae, que ya no puede precesar más, este porcentaje es del 12%. Es decir, cuando el momento angular ha crecido a un 12% del momento angular de la velocidad angular del volante, el giróscopo se cae. Ya a esta velocidad angular de precesión alta, es decir, está girando ahora a 65 revoluciones por minuto, de esta forma, como lo vemos arriba, pero a 65 revoluciones por minuto, el giróscopo se cae al piso del volante. Y bueno, ¿por qué? En realidad se cae por la fuerza centrípeta, pero ya no se cumple más que esta magnitud de momento angular de precesión es despreciable. Ya es el 12% del momento angular debido a la velocidad angular del volante. Y a partir de ahí esta ecuación deja de ser útil, ya no es real, ya no se cumple. Y al igual que recién tenemos la zona donde se cumple con mucha exactitud, en una parte en que ya esta ecuación no es muy útil, y un número de revoluciones a partir de los cuales ya esta ecuación no es válida en la realidad. Y si hubiera graficado más datos, van a ver que por ejemplo a 1000 revoluciones por minuto la velocidad angular de precesión es casi igual, algo que ya es imposible. Bien, lo que nos piden ahora es obtener cuáles son las fuerzas centrípetas, es decir, vamos a obtener las ecuaciones para luego calcular en Excel cómo varía en función de la velocidad angular, que es lo que nos piden. Bien, esta fuerza centrípeta, ¿qué es? Si recordamos de la lista de reproducción de dinámica,
Todo cuerpo como este volante que gira en una trayectoria circular tiene una fuerza centrípeta que en todo momento apunta hacia el eje de rotación que tiene. Si no existiera esa fuerza, este cilindro seguiría derecho, que es lo que pasa cuando crece mucho la fuerza centrípeta y el volante se cae al piso en los giróscopos de verdad, que es lo que vamos a ver en el ejercicio siguiente. Acá tenemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa del volante por la velocidad angular, que en este caso de precesión elevado al cuadrado, por R. Este R es la distancia de este eje de rotación a el centro de masa del cuerpo, que en este caso es LB. Lo que vamos a hacer es reemplazar R por LB y nos va a quedar que la fuerza centrípeta para este giróscopo es la masa del volante por la velocidad angular de precesión elevado al cuadrado por LB. Ahora reemplazamos la velocidad angular de precesión que obtuvimos recién, que es esta fórmula, y nos va a quedar que la fuerza centrípeta es igual a la masa del volante por 2 por la aceleración de la gravedad por LB dividido el radio al cuadrado por la velocidad angular, todo esto elevado al cuadrado por LB. Si quieren, desarrollamos todo este cuadrado, pero no nos hace falta hacerlo, así que lo vamos a dejar así. Y ahora la fuerza centrípeta para este giróscopo de cilindro sólido, pared delgada, que como vimos recién se mueve exactamente con la velocidad angular de precesión, que es la mitad que esta, vamos a tener que escribir lo mismo, que la fuerza centrípeta es la masa del volante por la velocidad angular de precesión al cuadrado por LB. Ahora reemplazamos donde está la velocidad angular de precesión la fórmula que obtuvimos recién y nos va a quedar que la fuerza centrípeta para este cilindro hueco de pared delgada es la masa del volante por la aceleración de la gravedad por LB dividido el radio al cuadrado por la velocidad angular, todo esto elevado al cuadrado por LB. Acá también podemos desarrollar esta ecuación para que quede expresada matemáticamente más linda, pero para que no se haga tan largo el ejercicio lo vamos a dejar escrito de esta forma. Total, lo vamos a poner en un Excel y es donde vamos a analizar los resultados. Bien, ¿cómo graficamos esta fuerza centrípeta en función de la velocidad angular? Hacemos lo mismo. Escribimos la velocidad angular en revoluciones por minuto y radianes por segundo. Acuérdense que la cuenta la hacemos en radianes por segundo. Escribimos toda esta fórmula en una casilla del Excel y nos va a dar esto. Una vez que la escribimos, la arrastramos hacia abajo para no estar escribiendo una y otra vez. Bien, y ya hemos obtenido la fuerza centrípeta para cada cilindro, en este caso el giróscopo de cilindro sólido y en este caso el giróscopo de pared delgada, lo que nos permite ver cómo varía esta fuerza centrípeta a medida que cambia la velocidad angular del volante. Mientras mayor es la velocidad angular del volante, más chica es la fuerza centrípeta. Y mientras menor es la velocidad angular del volante, más grande es la fuerza centrípeta hasta obtener valores ridículos, como valores de 100 newton. Obviamente esto en la realidad no pasa porque el giróscopo se cae al piso. Entonces, al igual que recién, vamos con estos datos, que en realidad son más, vamos a hacer la gráfica. Y nos queda la fuerza centrípeta en función de la velocidad, es decir, esto es la fuerza en newton y esto es la velocidad angular del volante. Tenemos acá primero el giróscopo de disco de cilindro sólido y tenemos que actúa el peso, como sabíamos, el peso del volante sobre su centro de masa, la reacción que hace el apoyo de la fuerza normal, que son iguales, y además como gira con velocidad angular de precesión hay una fuerza centrípeta que apunta hacia el centro de la trayectoria. Esta fuerza, que es esta ecuación, es la que hemos graficado, cómo empieza a disminuir a medida que aumenta la velocidad angular del volante. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más rápido gire el volante, la velocidad angular de precesión es más chica y esta fuerza centrípeta es más chica. Fíjense que el peso del volante es 0,22 newton. Bien, entonces, a 3000 revoluciones por minuto, cuando este disco gira a 3000 revoluciones por minuto, se cae. Tiene que girar más rápido. Y cuando esto pasa, ¿por qué se cae? Porque esta fuerza centrípeta es un 13,6% del peso. Y cuando veamos en el siguiente video cómo se cae, van a ver que lo que no puede
es sostener la fuerza, esta trayectoria circular debido a la velocidad angular de precesión. Es decir, la velocidad angular de precesión ha crecido tanto que para que este volante siga dibujando la trayectoria circular, esta fuerza ya es muy grande y este soporte no la puede hacer. Entonces todo esto se cae del soporte al piso. Y eso pasa cuando la fuerza centrípeta es igual a 13,6% del peso. Y así tenemos toda esta zona roja en el cual ya la ecuación no tiene realidad física. Y al igual que recién tenemos una zona estable donde estas ecuaciones se cumplen y una zona donde inestable y que ya empieza a sacudirse porque esta fuerza se vuelve muy grande y acá como está solamente apoyado se resbala y se cae en la parte roja. Pero si por ejemplo analizamos a 1300 revoluciones por minuto, la fuerza centrípeta es igual al peso. Es decir, si este volante está girando a 1300 revoluciones por minuto, esta fuerza centrípeta es exactamente igual al peso. Es decir, la fuerza que hay que hacer para que este volante dibuje una trayectoria circular es igual a su peso. Y esto es imposible si solamente está apoyado. Mientras más rápido gira el volante, por ejemplo 6.000, 10.000, 30.000 revoluciones por minuto, más chiquito es este vector de fuerza centrípeta. Cuando el volante empieza a girar más despacio, la fuerza centrípeta va a ir aumentando y aumentando hasta que cuando llega más o menos al 13-14%, este volante se cae al piso porque ya esto no lo puede soportar. Bien, ahora para el cilindro hueco vamos a graficar las velocidades de precesión al igual que antes y tenemos la velocidad de precesión en función de la velocidad angular. Acá las diferencias son las siguientes. A 20.000 revoluciones por minuto la velocidad angular de precesión es 4,95, es mucho más chica. Y cuando esto gira a 65 revoluciones por minuto, que es cuando se cae, la velocidad angular del volante es 1672 en vez de 3000 revoluciones por minuto. Entonces tenemos nuestra zona roja, a partir de la cual ya esta ecuación no es válida porque se cae el giróscopo, y es 1672 revoluciones por minuto contra 3000. Es decir, el otro volante al tener menor momento de inercia tiene que girar más rápido para poder seguir girando con precesión y que no se caiga debido a la fuerza centrípeta. Hacemos lo mismo a 50 revoluciones por minuto de velocidad angular de precesión. Tenemos toda la zona inestable en que se sacude mucho el giróscopo y ya a partir de ahí tenemos zona estable. Es decir, que es mucho más estable este giróscopo que el anterior. Si graficamos los cocientes de los vectores de momento angular, también fíjense que la diferencia va a ser más grande. A 20.000 revoluciones por minuto es el 0,08, es decir, este vector es el 0,08% del largo de este vector. Y a la velocidad en que se cae, obviamente son iguales, son 11,6%. Ya a partir de ahí no se puede despreciar en las ecuaciones este vector de momento angular debido a la precesión. Ahora hacemos lo mismo con la fuerza centrípeta. Tenemos fuerza centrípeta versus velocidad angular del volante. En este caso el peso actúa sobre el centro de masa, más allá que en este caso no haya nada, porque un cilindro hueco de pared delgada unido por estas varillitas súper chiquitas, pero el peso está acá en su centro de masa y la normal actúa sobre el apoyo como siempre. Al girar con velocidad angular de precesión tiene que haber una fuerza centrípeta que haga posible este giro. Y esto es la ecuación que acabamos de obtener. Entonces, esta gráfica es la fuerza en función de la velocidad angular, que también es la rama de una hipérbola. No es válida 100% la ecuación porque, al igual que antes, es decir, la ecuación de fuerza centrípeta es válida, pero en la realidad el giróscopo se cae antes. Entonces, vamos a tener una zona a la que se cae que es 1672 revoluciones por minuto. Entonces, cuando la fuerza centrípeta es un 13,6% del peso del volante, el giróscopo se cae. Y lo vamos a ver en el siguiente video. Esto está girando con velocidad angular así de precesión, sacudiéndose hasta que sigue derecho por la inercia del volante. Tenemos la zona inestable y tenemos una zona estable. Fíjense que mientras más rápido gira el volante,
esta fuerza centrípeta cada vez se achica más y más. Y mientras más lento gira, empieza a crecer en forma hiperbólica hasta que, por ejemplo, a las 478 revoluciones por minuto, tenemos que la fuerza centrípeta es igual al peso. Es decir, este vector es igual que este vector. Y si esto está simplemente apoyado, es imposible que se sostenga. Entonces ahora vamos a ver las gráficas comparadas. Acá está la velocidad angular en rojo de este giróscopo, que es la velocidad angular de precesión en función de la velocidad angular del volante. Y acá está en verde la velocidad angular de precesión en función de la velocidad angular del volante para ambos giróscopos. Entonces las podemos comparar. Como vimos en las ecuaciones, es exactamente el doble. Y fíjense que ya es una hipérbola que cada vez se van uniendo. Pero si vemos a 20.000 revoluciones por minuto, la velocidad angular de precesión del giróscopo hueco es de 5 revoluciones por minuto. Y de el giróscopo de cilindro sólido es de 10 revoluciones por minuto. Ahora, si analizamos a 9.900 revoluciones por minuto, la velocidad angular de precesión del giróscopo hueco es de 10 revoluciones por minuto. Y si analizamos el giróscopo sólido, es de 20 revoluciones por minuto. Es decir, si tenemos dos tipos de giróscopo con la misma masa, siempre va a girar con una velocidad angular de precesión el doble de grande el giróscopo que un cilindro sólido de pared delgada que el giróscopo que un cilindro hueco de pared delgada. También podemos probar con otras geometrías de cuerpo que tengan otros momentos de inercia. Ahora, si graficamos los cocientes de los vectores de momento angular, que esto es importante porque a este momento angular, que es debido a la precesión, cuando hicimos la demostración en el primer video dijimos que esto es 0. Y fíjense que es casi 0 a altas velocidades angulares del volante. Pero a medida que el volante empieza a girar despacio, este vector empieza a crecer mucho. Entonces, a 1672 revoluciones por minuto, que es cuando se cae el giróscopo más estable que el que tiene mayor momento de inercia, la velocidad angular de precesión es de 12 revoluciones por minuto. Y en la zona roja de este giróscopo, si gira más lento se cae. Y tenemos la zona verde. Para el giróscopo de menor momento de inercia son 3100 revoluciones por minuto y gira también a la misma velocidad. Entonces en la zona roja para este giróscopo, fíjense que es mucho mayor. Y mientras mayor sea el momento de inercia, más estable va a ser el giróscopo y va a poder girar a menor velocidad angular. Voy bastante rápido porque es muy largo, pero esto es un análisis detallado matemáticamente de qué pasa con los giróscopos cuando cambia su momento de inercia y cómo funciona esta ecuación de velocidad angular de precesión que demostramos, pero supusimos que este momento angular debido a la precesión era 0. Ahora por último lo que vamos a hacer es graficar la fuerza centrípeta en Newton en función de la velocidad angular de volante en revoluciones por minuto para ambos giróscopos. Entonces si analizamos el giróscopo que es un cilindro hueco, tenemos la fuerza centrípeta y es la línea roja. Fíjense que crece mucho menos a medida que disminuye la velocidad angular del volante con respecto a la verde, y a 1672 revoluciones por minuto, fíjense que es la zona roja y es muy chiquitito, o sea la fuerza centrípeta es muy chiquitita. Pero para este giróscopo que es un cilindro sólido, la velocidad angular, la fuerza centrípeta que es la verde, en la línea verde, fíjense cómo aumenta y sobre todo cuando empieza a bajar las revoluciones se empieza a hacer muy grande. Muy grande, fíjense que puede ser 15 newton, que es como 40 veces el peso. Esto obviamente es imposible, entonces a 3100 revoluciones por minuto se cae y todo esto en la zona roja, a lo cual ya no son válidas las ecuaciones para este giróscopo que es el típico de juguete de escritorio. Bien, lo que hemos hecho es analizar el giróscopo matemáticamente con la ayuda de Excel para ver qué pasa con esta ecuación de precesión que acabamos de aprender en este tipo de movimiento, que es natural pero no parece real, de decir que esto esté colgando desde acá y no se caiga al piso. Y vimos cuáles son los errores de la ecuación debido a que habíamos asumido que el momento angular debido a la precesión es 0. También analizamos
la fuerza centrípeta en función de la velocidad angular, porque es lo que hace que se caiga el volante cuando el giróscopo de verdad va perdiendo velocidad angular y se cae. ¿Y por qué se cae? Bueno, ya lo vamos a ver, que es la fuerza centrípeta. Este apoyo ya no lo puede mantener girando con velocidad angular, sino que es más grande la fuerza centrípeta que la fuerza de fricción que hay en un giróscopo de verdad. Bien, ahí hemos terminado. He ido bastante rápido porque, como ven, es muy largo. Lo pueden ver detenidamente parte por parte de vuelta para entenderlo bien. Y en el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es este giróscopo. Vamos a hacer la ecuación de velocidad angular del volante debido a la fricción y vamos a ver cómo se cae en la realidad, que empieza a tambalearse hasta que se cae. Si te gustó el video, dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.